Hola, mis muy distinguidos amigos de La Espada de la Biblia. Esta serie que está siendo transmitida a través de 3 aplicaciones del Internet, con un tremendo auditorio. Pero ustedes pueden compartirlos, ustedes pueden copiarlos, ustedes pueden traducirlos para ir para adelante, como decimos coloquialmente. En esta ocasión, amigos, quiero tratar un tema que se llama los 10 mandamientos de Dios, como son encontrados en Éxodo 23 a 17, y su sección Pensamientos Iniciales. Nos rigen 2 versículos, como siempre. 1 Corintios 4, 6, que dice, no penséis más de lo que está escrito, y Efesios 6, 12, que dice que nuestro trabajo está dirigido contra las huestes malignas que odian a nuestro Señor y nos odian a nosotros. No van dirigidas contra nuestros hermanos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, la ley moral, el decálogo, ¿son beneficiosos o tan solo un estorbo inoportuno para la humanidad que de manera apresurada se desangra física y espiritualmente? ¿Nos exige nuestro Señor Jesucristo guardar todos sus mandamientos para recibir la vida eterna? ¿Hay otros 10 mandamientos? Podríamos decir que hay los mandamientos de Cristo, que son los que se encuentran en ese texto que se mencionó, y los mandamientos del enemigo, que son exactamente al revés. Los mandamientos de Dios dicen: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate de guardar el sábado, honra a tu padre y a tu madre, no asesinarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? De acuerdo a Éxodo 31, 18, fueron escritos con el dedo de Dios. Isaías 9, 6 del Antiguo Testamento dice: un niño nos es nacido, y se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Y Juan 1:1 del Nuevo Testamento asevera: el Verbo era Dios. No hay duda, por lo tanto, que nuestro Señor Jesucristo es Dios y fue quien con su dedo escribió personalmente los 10 mandamientos. ¿Fue esta ley moral dirigida a los judíos, a los gentiles o a todos los que alguna vez existieran en el cielo y en el universo? Primera de Timoteo 1, 8 a 10 declara: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Qué interesante, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la santa doctrina. De Colosenses 1:20 se infiere que aún los ángeles están obligados a obedecer los mandamientos. ¿Sabían ustedes eso? Que los 2/3 de ángeles que permanecieron en el cielo están obligados a guardar los 10 mandamientos. Y su permanencia en el cielo dependió de si Cristo se entregaba en la cruz o no. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, esos 2/3 de ángeles hubieran tenido que salir del cielo. El verdadero creyente ha permitido que Dios le haga el trasplante referido en Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, dice Dios, y les daré un corazón de carne.
El verdadero creyente acepta sobre todas las cosas que su salvación depende enteramente del regalo gratuito expresado por el sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nunca olvida el verdadero creyente el texto de 1 de Juan 5:12 que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, como tampoco su propia pobre condición enunciada en Isaías 64:6. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El verdadero creyente está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. No anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. El verdadero creyente entiende el contenido y la sustancia de lo escrito en Mateo 22:37-40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es una síntesis de los 10 mandamientos. Fíjense bien que estoy mencionando el verdadero creyente, no el que dice que cree. El verdadero creyente. El que cree y al creer obra, o sea, obedece, de acuerdo al verbo griego en que se escribió el Evangelio originalmente, el verbo pisteos. Eso es lo que quiere decir. Creer es obedecer. El verdadero seguidor de Cristo no se esfuerza en los mandamientos para salvarse, sino por haber sido salvado. Quizás, fíjense bien, esto es interesante, Dios me tocó la mente cuando encontré este versículo. Quizás sin proponérselo, el verdadero creyente expresa con humildad lo escrito en Hebreos 12:28. Fíjense bien. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, es un regalo de Dios, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo no vamos a tener gratitud cuando el Señor Jesús se dejó hacer pedazos para salvarnos? ¿Puede el creyente guardar la ley moral? Lucas 18:27 declara: Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en múltiples textos bíblicos, nuestro Señor Jesucristo nos promete el poder de una vida indestructible, de acuerdo a Hebreos 7:16, para lograr, según su mandato, una vida perfecta aquí en la tierra. Mateo 5:48. No esperar ir al cielo, comenzar por ser santo y perfecto aquí. Aunque usted no lo crea. Una definición de pecado la encontramos en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero primera de Juan 3:4 dice: el pecado es infracción de la ley. Si el pecado es infracción de la ley, ¿a quién se adora cuando se quebranta cualquiera de los 10 mandamientos? Fíjense bien. Si el pecado es infracción de la ley, quebrantar la ley, ¿a quién se adora cuando se comete pecado? Primera de Juan 3:8 contesta esta pregunta. El que practica el pecado es del diablo. ¿Cuántos mandamientos podemos quebrantar para ser declarados culpables? Santiago 2:10 declara:
porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Como dije en otro tema, si el arca de Noé hubiera sido construida al 90%, hubiera dejado un agujero de 10% por donde se hubiera anegado el arca y todo se hubiera perdido. Así son los 10 mandamientos. Uno se lleva a los 10. Analice cada acto de su vida y verá cuando se comete un mandamiento, cuando acuerda está cometiendo otro y otro y otro, automáticamente. ¿Ha algún ángel o un ser humano recibido el permiso, esto es interesantísimo, o la orden de quitar, agregar o cambiar, basándose en la tradición o no, alguno de los 10 mandamientos? En Mateo 5:18 Cristo solemnemente declara: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y en Mateo 15:6-8-9, nuestro Salvador asevera terminantemente: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina, dice el Señor, mandamientos de hombres. Realmente que es necesario ser atrevido para osar pensar en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo un mortal puede atreverse a cambiar los tiempos y la ley? Ver la obra de la bestia en Daniel capítulos 2, 4, 7 y 12 y Apocalipsis capítulos 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20. Hay muchos líderes religiosos que se niegan a puntualizar la abismal diferencia entre la ley moral, los 10 mandamientos, y la ley ceremonial con sus más de 613 enseñanzas a los ojos de Dios. ¿Cuál fue la ley clavada en la cruz? Hay una ley que dice la Biblia que fue clavada en la cruz. No esta. Éxodo 40:20. Los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Puestos dentro del arca del triunfo. Pero sí esta. Deuteronomio 31:24-26. La ley ceremonial escrita por Moisés. Ver versículo 24, puesta al lado del arca. Efesios 2:15, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto es importantísimo. Colosenses 2:14, 16 y 20-22, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál fue la que fue clavada en la cruz? Por tanto, fíjense bien, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día sábado. Ver 7 sábados ceremoniales anuales en Deuteronomio 16:1-16. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Para aquellos muchos que vehementemente aseveran que una vez salvado por la iglesia, esta es otra cosa importantísima. Para aquellos muchos que vehementemente aseveran que una vez salvado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el creyente está incondicionalmente salvado, no importa cuál sea su conducta en cuanto a los preceptos divinos, les aconsejamos que lean los siguientes textos. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Primera de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Judas 4.
hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y oigan esto, Ezequiel 18, 24 a 26, en el Antiguo Testamento declara: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, fíjense bien, el justo se volvió injusto, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. No es invención nuestra. En 1 Corintios 9:27 del Nuevo Testamento el apóstol Pablo declara: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Puede caer de la gracia. En Romanos 8, 35, 38 y 39 leemos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo es verídico. Sin embargo, la palabra pecado no aparece en esa lista. Es evidente, por lo tanto, que estos últimos textos se refieren a verdaderos creyentes y no a aquellos que se hacen llamar seguidores de Cristo, pero que no están dispuestos a obedecer su ley. Proverbios 16:2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Mateo 7:21, nuestro Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Finalmente, recordemos que Dios perdona los pecados pasados, no los futuros, como algunos predican, y a los que desobedecieron por error o por engaño. Romanos 3:25, Ezequiel 45:20. Pero no perdona a los que continúan desobedeciendo deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de acuerdo a Hebreos 10:26 a 31. Muchas gracias.